Hola, 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 hola. Los voy saludando, los voy recibiendo en esta transmisión en vivo, mejor dicho. Hoy es miércoles 11 de marzo del año 2026. No pudimos hacer Ilian y Ferm. Saludos y todos los que van llegando. El live este martes, porque como todos saben, estoy desde hace unas cuantas semanas, creo que ya voy para la cuarta semana en Orlando atendiendo a mi papá que se cayó, se fracturó, él, un hombre regio de 93 años, se fracturó el cuello del fémur, pero está bien a los que de buen corazón se interesan por estas cosas, está bien, gracias a Dios. Ustedes saben que eso incide mucho en la estabilidad de nosotros y nosotros desde aquí, desde Orlando, no hemos prestado sino más atención a los asuntos que están ocurriendo con Venezuela. Hoy hemos estado muy pendientes de la gira que está cumpliendo en Chile María Corina Machado y además informando a todos sobre lo que María Corina dijo en el curso del viaje entre Washington y Santiago de Chile había hecho durante todas estas semanas en las que había personas que reclamaban un silencio demasiado pronunciado, como olvidando entre otras cosas lo que tantas veces nos ha dicho, ¿no? Que mientras más silente está, más trabajando está. Bueno, hoy voy a hacer este live con Javier Montano Miranda, el director de Montano Miranda Law, mi oficina de migración. Bueno, no es mía, ¿no? Es la oficina que me ha prestado los servicios de inmigración y hay un tema que creo que deberían todos tomar en cuenta y es la recepción de una nota de deportación. Atención, porque si no están en los Estados Unidos en esa situación de estar esperando respuesta de asilo o cualquier otro trámite, seguramente tendrán algún amigo o algún familiar que sí está en ese trámite. Y en consecuencia es muy importante que los que por cuenta propia o por interés de un tercero de un allegado puedan sacarle provecho a esta conversación que vamos a iniciar, lo hagan, tomen apuntes, no obstante luego va a quedar esto on demand, ¿no? Bienvenidos todos, qué gusto tenerlos con nosotros. Saludos Luis Mendoza de RCTV, la vieja escuela amigo. Gracias. Saludos desde Cumaná, excelente programa, excelente profesional y muy buen hijo. Felicidades, gracias a ti. Es lo que nos impone la vida, ser buenos hijos, buenos hermanos, todo lo que podamos, ¿no? Saludos Miguel Ángel desde Barinas, Venezuela. Cariños a todos los que están saludando y déjenme invitarlo. Ya seguramente va a entrar, lo vamos a saludar y comenzar el desarrollo de esta conversación por demás interesante sobre la recepción de un Notice to Appear. Aquí está. ¿Cómo estás, Javier? Estimadísimo, ¿cómo te encuentras? Pero más importante, ¿cómo se encuentra tu papá? Bueno, mi papá está mejorando, pero lo que pasa es que tú sabes, ¿no? El tema de una fractura limita la movilidad y en consecuencia la próxima vez seguramente me vas a encontrar todo o vestido de azul claro o verde claro o blanco, porque enfermero ya, ya. Bueno, saluda mucho al doctor, por favor. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, mira, este tema que viene, lo primero que te voy a preguntar es lo siguiente, es que están repartiendo a diestra y siniestra estas notificaciones de deportación, las NTA, ¿ah? NTA, los Notice to Appear, así es, los famosos documentos que remiten a una persona a la Corte de Inmigración. Pero por eso, la primera pregunta es que has visto un movimiento atípico con esto durante los últimos días o qué? ¿Qué es la noticia? ¿Se Bueno, incrementó la repartición de Notice to Appear? así es, se ha incrementado de una manera sustancial porque anteriormente veíamos que el Departamento de Inmigración utilizaba lo que se llamaba prosecutorial discretion o discreción para perseguir casos a la corte, para mandar casos a la Corte de Inmigración, pero lamentablemente ahora estamos viendo que están implementando un memorándum que salió el año pasado donde pues prácticamente están dejando esa discreción a casos muy, muy, muy particulares y muy extraordinarios. Entonces, ahorita, y de hecho me gustaría tocar los puntos de donde más estoy viendo que están emitiendo el Notice to Appear, o también conocido como el NTA o el NTA, porque es importante ahora que las personas están
aplicando a tantas cosas y muchas veces por la desesperación estamos tratando de aplicar a varios beneficios migratorios al mismo tiempo. Tenemos que tener cuidado porque eso pudiera activar un NTA, que eso ahorita pues es problemático. Dios mío, pero no sale uno de un dolor de cabeza, de una luz de alarma, ¿no? A la a la definición. ¿Qué es un NTA? ¿Un aviso de que vas a ser deportado de por sí o un aviso de que vas a tener que ir a una corte para que evalúen si vas a ser deportado? Es lo segundo, es un aviso para que te presentes en la Corte de Inmigración. Y este viene en una forma, que es la forma I-862, y es muy importante saber la categoría de la forma, porque muchas veces nos confundimos y pensamos que es un NTA y en realidad no es un NTA, pero es la forma I-862, donde debe de indicar claramente tu nombre, la fecha que te tienes que presentar, la corte donde te tienes que presentar, y lo más importante, la sección de la ley por la cual ellos consideran que tú eres deportable. Entonces, es un aviso, es una notificación para que te presentes, para comparecer ante una corte de inmigración. A ver, Y déjame salir de otra duda como concepto inicial. No estamos hablando de un asunto que proceda en el caso de que yo esté solicitando un asilo, voy a una entrevista, en la entrevista no me dan una respuesta positiva, sino que, bueno, paso a la corte y ese es el NTA. No estamos hablando de eso, o sea, es decir, no solo de eso, ¿verdad? no solo de eso, pero me describiste el escenario más común para que una persona reciba un NTA. Ok. O sea, Pero ¿y en qué otros escenarios? Pues porque es ajá. que a veces uno piensa, no, espérate, yo solamente voy a la corte porque me negaron el asilo o porque me Eh, negaron otra cosa. A ver, sí, es una manera muy diplomática de decirte que te están mandando a la Corte de Inmigración, pero a final de cuentas te están mandando a un proceso de deportación. Estar enfrente de un juez de inmigración, no en la oficina de asilo, no en la oficina del Departamento de Inmigración, estar enfrente de un juez de inmigración, es estar en la Corte de Inmigración bajo un proceso de deportación. Una persona no va a la Corte de Inmigración salvo que esté en proceso de deportación. O sea, ahora el gobierno está proactivamente tratando de sacarte del país. Entonces, cuando tú recibes un NTA, es una notificación que tú estás en la Corte de Inmigración en proceso de deportación y el escenario que tú describiste es el más común porque por regulación, cuando te niegan un asilo, el Departamento de Inmigración te va a mandar a la Corte de Inmigración. Otro ejemplo que por regulación te van a mandar, o sea, por ley te van a mandar a la Corte de Inmigración es cuando tienes una residencia condicional, o sea, cuando te haces residente por medio de matrimonio y tienes, después, cuando estás en esa condición, tienes que someter una petición para remover condiciones, prácticamente para confirmar que te casaste de buena fe. Y si tú no pasas esa segunda petición, o sea, esa remoción de condiciones, por regulación te mandan migración. Pero todo esto todo esto sale de este memorándum que el Departamento de Inmigración sacó el año pasado y que poco a poco y sistemáticamente ha estado implementando, porque te voy a poner un ejemplo de casos que por regulación, perdón, que por discreción, no por regulación, el Departamento de Inmigración ahora está emitiendo NTAs. Anteriormente, cuando tú aplicabas a una residencia por familia o empleo y te negaban tu caso, por regla general te daban 30 días para tú poder hacer una apelación, una moción de reapertura, moción de reconsideración. Te daban al menos un espacio para poder respirar y ver qué estrategia ibas a hacer. Y honestamente hablando, era raro que mandaran a una persona a la Corte de Inmigración, o sea, que emitieran un NTA ujú. cuando te negaban un caso, por ejemplo, de familia o por empleo. Ahora,
en automático, cuando tú aplicas a la residencia por familia, digamos que por tu cónyuge, por tu hijo, etcétera, y te niegan tu caso, por regla general ahorita están emitiendo el NTA. Están mandando a la gente a la Corte de Inmigración. O sea, están atiborrando aún más las cortes de inmigración porque no solamente los jueces ahora están recibiendo casos por las aplicaciones de asilo, sino por todos los otros procesos que el Departamento de Inmigración está negando. O sea, el trabajo de A un ver, juez de inmigración ahorita no debe ser fácil. a ver, en estos casos, según lo que hayas conocido por un proceso de aplicación a residencia permanente, por caso de familia o por caso de trabajo, que lo nieguen, que antes no ocasionaba un NTA y ahora sí, ¿no? Una vez que llegan a corte, ¿qué experiencia se está teniendo? ¿Circula rápido hacia la deportación o hay posibilidad de ganarlo ahí? Muy buen punto, Miguel. Que recibas un NTA no significa que te van a deportar, pero significa que están tratando de deportarte y que te van a dar la oportunidad de defenderte. Dependiendo del esquema de cada persona, es que es de acuerdo a la estrategia que tú vas a implementar. Por ejemplo, el caso de familia, si tu cónyuge aplica por ti y tú recibiste una negación de tu residencia, emiten un ETA, vas a la Corte de Inmigración, tú todavía puedes presentar tu caso en la Corte de Inmigración, demostrar que es una relación de buena fe, que no es un matrimonio inventado, que la persona no va a ser carga pública todavía, o sea, tienes la oportunidad de defenderte. Entonces, cuando una persona recibe el NTA, no es el fin del mundo, de hecho, es el principio de la batalla, literalmente. Ahí es cuando comienza el proceso pero ahora hay un proceso defensivo para que tú puedas aplicar a la residencia. Obviamente, es más estresante, es más adversarial, porque ahora tienes un fiscal que te quiere sacar, tienes un juez que ahorita pues no son tan amigables, pero el punto más importante aquí es estar preparado. Y lo primero que tienes que hacer cuando recibes un notice to appear, número uno es verificar si el caso ya está sometido en la Corte de Inmigración. Muchas veces el Departamento de Inmigración, bueno, ICE, emite estas notificaciones, esos notice to appear, notificaciones para aparecer, pero no los someten a la Corte de Inmigración. Entonces, esa persona, aunque le emitieron un ETA, no está en proceso de deportación. Entonces es sumamente importante que una persona que tiene un NTA sometido, que verifique con la corte, ya hay varias maneras de hacerlo, uno es hablando del número 1-800-898-7180, o otra es si tú te vas pones EOIR, case status, y ahí con tu número de alguien tú puedes verificar si la Corte de Inmigración ya recibió el NTA, donde ya comienza el proceso de deportación. Ya Nosotros vamos a hemos hablar visto ya vamos a hablar de esto, pero que me causa una duda. ¿Bajo qué circunstancias si una, una NTA, no? Se supone que van a pasar a la corte para en proceso de deportación. ¿Por qué no todos los casos son por UCIS reportados a la corte? O sea, ¿en qué caso UCIS no reporta a la corte? bueno, ahorita, bajo este memorándum que mencioné, las personas que están aplicando un beneficio migratorio y que no tienen otro beneficio migratorio que los está respaldando, o sea, cuando se quedan con absolutamente nada, te voy a poner un ejemplo, personas que tuvieron TPS y que les quitaron el TPS y no tienen un asilo protegiéndolos debajo de ese TPS, esas personas las mandan a la Corte de Inmigración. O, por ejemplo, personas que el Departamento de Inmigración considera o consideró que cometieron fraude a la hora de aplicar, también los están mandando a la Corte de Inmigración. Anteriormente, utilizaban más su discreción para determinar si una persona le iban a mandar a la Corte de Inmigración. Ahora no, ahora pareciera que a todo mundo están mandando. No tienes estatus, te negaron un TPS, tienes fraude, consideramos que tu beneficio, que estás ilegal, pero tengo todavía 30 días para apelar porque es lo que la ley me permite. No, dentro de esos 30 días te mandan a la Corte de Inmigración. Pero
En respuesta a tu pregunta es porque ya no están utilizando esa discreción que antes sí tenían. Ahora es al revés. Antes parecía que en casos que no era por regulación y no tenía que ver fraude, el Departamento de Inmigración utilizaba discreción para mandarlos a la Corte de Inmigración. Ahora parece que es al revés. Ahora utiliza su discreción para ver qué casos no manda. O sea, ahora la tendencia es, ante la duda, mándalos a la Corte de Inmigración. Y ya en la Corte de Inmigración tienes que defender tu caso. Y para Ok, defender tu caso, pero entonces, respóndeme esta. ¿Qué pasa si yo hablo contigo, me llegó una notificación de esta NTA y entonces tú me ayudas en la evaluación, vamos, tú, y resulta que no estoy en la corte? ¿Qué hago? esperas a que te pongan en la Corte. ¿Pero es O seguro que me van a poner en la corte o es capaz que eh, revisaron mi caso y entonces por defecto, no, este no va para la corte? Curiosamente, ha habido casos donde, y yo los he visto y los he tenido en mi oficina, donde emiten el NTA, o sea, la ICE dice vas a tener que comparecer en esta fecha a la Corte de Inmigración, y la Corte nunca recibió esa notificación. Hay gente que tiene años. De hecho, yo tuve un caso que pasó casi 10 años, donde la persona tenía un NTA y por alguna razón nunca fue suministrado en la Corte. Se tardaron casi una década en hacer ese suministro y en 10 años lo mandaron a la Corte de Inmigración. Eso te da espacio para trabajar. Por eso es tan importante actuar de manera inmediata. Si tú recibes una NTA, corre con tu abogado de confianza, ven con nosotros, pero definitivamente no puedes quedarte a esperar qué es lo que va a pasar. Tienes que ser sumamente proactivo y delinear la estrategia en tu caso. No todos los casos son ganables, Miguel, y esa es la verdad. Hay casos donde tú puedes idear una estrategia para alargar tiempo, para pedir una residencia, pero cada caso es un universo y cada caso debe ser tratado de esa manera. Pero ahorita te recibes un NTA, es 99% seguro que lo van a meter a la Corte de Que Inmigración lo van y a, te vas a tener que defender. que lo van a meter. ¿Cómo se inicia ese proceso en la corte? Ok. El departamento, ya sea ICE o CBP, me someten la forma de NTA 862. Eventualmente vas a recibir tienes que presentarte en la fecha donde que aparezca en tu Notice to Appear y tienes que estar muy pendiente porque muy probablemente van a cambiar esa fecha. Muchas veces dan fechas tentativas, pero pareciera que sin verificar bien con la corte, y cuando llega a la corte dicen, no, no era esta fecha, es esta otra fecha. Entonces tienes que estar arriba de tu caso. Pero es muy, muy probable que vas a recibir una notificación con el día, la fecha y el juez con el que te tienes que presentar. Y eso viene generalmente después del Notice to Appear. Cuando te llega esa fecha, tienes que presentarte. ¿Quiénes tienen que ir? Todos los que estaban en la aplicación que te negaron. Si tú aplicaste una aplicación de asilo y tenías 7 hijos, tienes que ir tú y tus 7 hijos. Independientemente que ya sean mayores de edad o menores de edad, tiene que ir todas las personas que fueron beneficiarias a la aplicación que se sometió y que se negó. Al juicio, Eh, a las audiencias. a la primera audiencia al menos sí tienen que ir. El proceso de corte generalmente se divide en dos audiencias. Una, que es una audiencia preliminar, que se llama Master, que es como una audiencia donde el juez te va a preguntar cómo te llamas, dónde vives, qué beneficio me vas a pedir, y te va a dar otra fecha para ir a la fecha ya final, que se llama individual o individual hearing. Y en el individual es donde ya presentas tu caso, presentas testigos, ya cuando ya vas a ver el fondo del asunto. Por regla general, al máster, a la primera audiencia, tienen que ir todos. Pero cuando vas al máster, y por ejemplo, que hay niños, generalmente los jueces te dicen, tus niños ya no tienen que venir a la audiencia final, a la siguiente, pero el juez te lo tiene que autorizar. Generalmente el abogado lo menciona, dice, tengo 3 hijos, van a la escuela, y el juez generalmente, es más, dicho, yo creo que por los jueces mejor, ¿no? Que no estén los niños porque muchas veces pueden ser disruptivos en las audiencias. Sí, me imagino. ¿Cuánto dura ese proceso?
Mira, actualmente las fechas entre el máster y el individual generalmente ahorita son al menos un año y medio, casi 2 años. O sea, tú vas a tu audiencia inicial, ahorita depende quién emita el notice to appear, pero por ejemplo, te voy a poner un caso en mi oficina, una persona que fue remitida a la Corte de Inmigración, le emitieron un NTA el año pasado, eso fue en noviembre, tiene su audiencia ahorita en abril, el máster, la primera. Y después del máster, yo estoy casi seguro que me van a dar un año y medio, 2 años para la audiencia final. Entonces es un proceso que se demora y muchas veces te dan ese año, año y medio, 2 años, y cuando va a llegar la audiencia te lo vuelven a mandar o te vuelven a extender el caso. Pero en todo Pero caso, digamos, hay tiempo para preparar el asunto, para prepararse, porque en la segunda audiencia, entiendo yo, es donde viene el debate, pues, tu defensa de tu correcto. petición frente al fiscal y frente al juez, ¿cierto? Correcto, correcto. Pero es bien importante ir preparado desde la primera audiencia porque hay veces, y sobre todo estoy hablando específicamente de los casos de asilo, que los fiscales están tratando de desestimar el caso en la primera audiencia. Para casos de asilo, existe una medida que está utilizando el Departamento de Inmigración actualmente, donde te dice que tú no calificas a un asilo si existe un país que tiene un acuerdo con los Estados Unidos donde puedas aplicar el asilo en ese país. O sea, en pocas palabras, si existe otro país que te pueda recibir, donde no vas a ser perseguido por raza, religión, nacionalidad, opinión política, etcétera, y ese país tiene un acuerdo con los Estados Unidos, el gobierno está diciendo a juez, desestímale este caso porque está, no sé, El Salvador, está Honduras, está Nicaragua, están varios países que pueden escuchar y pueden recibir a esta persona y él puede vivir sin ser perseguido en ese país. Eso se llaman ACA, que son acuerdos entre Estados Unidos y estos países para recibir gente que pudiera aplicar al asilo en ese país. Y lo están haciendo de tal manera que están desestimando casos de asilo a diestra y siniestra en la primera audiencia de la Corte de Inmigración. Por eso es de que ahora tienes que ir a las audiencias con un abogado desde el principio, porque los jueces están diciendo, mira, esta persona está aplicando asilo, pero está este otro país que está dispuesto a recibirlo. Y el juez, lamentablemente, te va a dar 10 días solamente para poder rebatir ese argumento. Y no es fácil hacerlo. Entonces, tú no quieres estar corriendo a última hora buscando un abogado que tenga que hacer esa contestación con menos de 10 días para hacerlo. Entonces, es importantísimo. Tienes una audiencia inicial, eso de que se hacía anteriormente de, no voy a la audiencia y le digo al juez que no tengo abogado y que me dé más tiempo. No, eso ya no existe. Ahora tienes que ir con tu audiencia, tienes que ir a tu audiencia preparado con un abogado y ya listo para anticipar que el gobierno va a tratar de desestimar tu caso. ¿Qué pasa si yo estoy pensando que me mandaron ese NTA por error? Porque yo esté en otro proceso. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Tienes que ir a la Corte de Inmigración. Nunca faltes a la Corte de Inmigración por pensar que el NTA lo emitieron en error. Tienes que ir y puedes tú debatir con el juez si el caso en realidad era sujeto a un proceso de deportación. Es un argumento que muy probablemente vayas a perder porque generalmente cuando te mandan a la Corte de Inmigración ponen el reglamento y el estatuto por el cual te están poniendo en deportación y uno de las razones por las que te pueden poner en deportación es el famoso overstay y el overstay aplica a todas las personas que entraron como turista, que aplicaron a otro beneficio y que dejaron vencer el periodo de turista y que se han mantenido con el otro estatus o estatus autorizado durante todo este tiempo. Un ejemplo, una persona entra a los Estados Unidos como turista, legalmente entra por la puerta grande, por avión, entra a los Estados Unidos, a los 3 meses aplica su asilo,
le dieron 6, se pasa de los 6 porque tiene su asilo debidamente aplicado y pendiente, eres sujeto de deportación, porque la ley te dice que una persona que se pasa del tiempo autorizado, o sea, del estatus legal, no estatus autorizado, estatus legal, pues, es sujeta a un proceso de deportación. No significa que lo vayan a deportar, pero significa que ahora su caso lo tiene que llevar enfrente de un juez. Complicado, amigo. No, 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 quedé frío y como se dice, en una pieza. A ver, En si una alguien entró pieza. legal, Sí, ¿verdad? Entró legal. Y en tiempos legales, porque tienes hasta un año, ¿verdad? Para pedir el asilo. Pero claro, suponte que la I-94 duraba 6 meses, que eso a veces ha cambiado. Duraba 6 meses la I-94, ¿no? El permiso de estadía como turista dentro del país en esa visita. Bien. sí, Incluso antes de eso, comienzo a solicitar el asilo de modo legal, ¿no? Y empiezo en el momento en que ese proceso arranca, yo estoy en estatus autorizado. correcto. Bueno, a partir de que se vencieron los 6 meses, tú estás en estatus autorizado. Dejaste de estar en estatus legal Ajá. y ahora pasaste en estatus autorizado. O sea, por 6 meses estuviste en estatus legal Ok, y que todo el que entró con visa de turista y pidió la cosa del asilo, entonces, así por muy legalito que sea, igual es deportable. es sujeto a que lo manden a la Corte de Inmigración. Sí. Oh. Y Oh, esto está, ay, y eso man. está, y eso está ocurriendo, digamos, con frecuencia ahorita. Generalmente te mandan a la Corte de Inmigración después de tu audiencia, de tu audiencia con la oficina de asilo. O sea, En es muy la raro. entrevista. Correcto, a la entrevista de asilo afirmativo, generalmente después de esas citas que te mandan a la Corte de Inmigración. Es raro que una persona que en ese supuesto que la manden directamente a la Corte de Inmigración, porque, Miguel, históricamente hablando, no lo hacían. Cuando tú estabas en un proceso de estatus autorizado con permiso de trabajo, no hay razón, no hay una justificación real para que esa persona sea detenida también y que la manden a la Corte de Inmigración. En realidad no hay razón para hacer eso, salvo que quieras escarmentar y causar horror a la gente para que ya no aplique su asilo o para que se vaya sola. Pero por muchísimo tiempo era algo que se respetaba. Si esta persona no está legal, no está en estatus legal, pero tampoco está ilegal, está en un limbo mientras se adjudica este caso. ¿Y por qué esta persona está en ese limbo? Porque el Departamento de Inmigración se demora, hemos visto, a veces décadas en adjudicar un caso. Entonces, ¿cómo tú vas a estar renovando extendiendo cualquier tipo de visa de no inmigrante por 10 años? Un asilo, por ejemplo, en tu país de Venezuela, hay Sí, unos que ya van por los 10 años. De hecho, sí, muchos, hay asilos del 2014, 2015, 2016. Entonces, sí. ¿cómo tú puedes justificar tu estatus legal durante todo ese tiempo? No, estás en estatus autorizado, no estás Claro. legal, pero no estás ilegal, pero ¿me pueden poner deportación? Lamentablemente sí. Oh, sí. Ah, bueno, ok, está bien. Mira, recordarles a todos los que nos están siguiendo la conversación que el número telefónico de Montano Miranda Low es el 786-825-7333. Lo repito, 786-825-7333. Va a quedar ahí escrito en la descripción de este contenido on demand, tanto en la cuenta de Miguel Contigo como en la cuenta de Montano Mirándalo. Y recuerden ustedes que si colocan la palabra asesoría o consulta, el equipo que trabaja con Javier Montano, con quien estamos hablando, los va a contactar. Una pregunta que te quiero hacer al margen de esto, ¿no? ¿Qué sensación tienes sobre la evolución de la agresividad de ICE durante las últimas semanas? Porque a ver, ha ido increciendo, se neutralizó, le bajaron dos, como dicen en Venezuela, es decir, bajó un poco la agresividad. ¿Hacia dónde sientes que va esto? ¿Y qué repercusión puede tener el cambio de un secretario de Seguridad Nacional, como lo ha anunciado ya la salida de Kristi Noem, y la sustitución, al menos por el postulado que este senador Marwan Yulin?
Mi Esta es una opinión, mi entrevista opinión. política. Bueno, mi opinión es que ICE ha bajado un poco su actividad. Agresividad. Este es mi opinión. Yo sé que hay abogados que piensan lo contrario. Yo he visto que al menos lo que es ICE creo que ha bajado. Ahora, la facilidad de mandar a las personas a la Corte de Inmigración, creo que eso ha aumentado. O sea, ahora creo que es mucho más común escuchar que una persona que estaba haciendo un proceso pues sencillo y regular, la mandan a la Corte de Inmigración. Y yo he notado también que personas que yo pensaban que las iban a detener en sus chequeos con ICE, o con roces con la policía, que no las han detenido. Yo espero que se mantenga así, porque a final de cuentas, Miguel, importantísimo, el, 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 el derecho a estar en los Estados Unidos y la obligación del Departamento de Inmigración de utilizar su discreción prosecutoria de una manera humana es algo que nos urge, que nos hace falta y algo que anteriormente sí se aplicaba. Anteriormente tú veías que los oficiales eran un poco más humanos y decían, ¿para qué voy a poner a este señor, a este anciano en la Corte de Inmigración? ¿Para qué voy a reabrir un caso de una niña que tiene un cáncer terminal que le están tratando? Y estamos viendo que están reabriendo casos así. Ahora, no significa que las van a detener, pero significa que ahora esas personas se van a tener que defender. Y de hecho, en mi oficina nosotros teníamos un caso de una niña que lamentablemente tiene un problema de salud severo y la jueza en aquel entonces, como le corresponde, cerró el caso administrativamente para que la niña pudiera tomar sus tratamientos y todo esto. Y bueno, a sorpresa que ahora pues ya lo reabrieron el caso, ¿no? Diciendo, a ver, ¿qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo? Y bueno, y te quiero deportar. Entonces, es el tipo de cosas que lamentablemente hace falta. Y ese ejercicio de discreción prosecutorial creo que nos surge, porque no todas las personas deberían de defender su caso en la Corte de Inmigración porque la van a saturar. Hay procesos que se pueden procesar directamente con el Departamento de Inmigración y que no tienen que llegar a la Corte de Inmigración porque el Departamento de Inmigración tiene muchas veces la misma autoridad y funciones y puede hacer el mismo trabajo de una manera más fácil y eficiente. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que aplicó a la residencia por matrimonio, ahorita ese proceso dura 4 o 5 meses ante el Departamento de Inmigración. Si lo mandan a la Corte de Inmigración, ese caso va a estar en la Corte de Inmigración por 2 años y medio o 3. Entonces, ¿para qué? O sea, es ridículo. Yo le pediría que algún experto en logística y en procesos hable con esta gente para decir, mira, estamos haciendo algo mal porque las cortes están sobresaturando. Y Claro. ahora, en respuesta a la sustitución de uno por el otro, la verdad es de que para mí los dos tienen mucho que desear. Creo que existen candidatos que son mucho más capaces de manejar un departamento de seguridad interna. Lo que yo he escuchado de esta nueva persona, bueno, no lo he escuchado, lo que yo he visto, cómo actúa en el Congreso y cómo se expresa y hasta ese llamado a agarrarse a golpes en plena audiencia del Congreso, la verdad es de que nada más te indica a ti pues de que no se está tomando esta posición con la seriedad que requiere. O sea, esta persona va a ser la cabeza de CBP, va a ser la cabeza de DHS, va a ser la cabeza de USCIS, va a ser la cabeza de la inteligencia de los Estados Unidos. Ahora imagínate que, bueno, no tiene cero experiencia en temas internacionales, tiene cero experiencia en temas migratorios. ¿Cómo pones una persona haciendo eso? Es como poner a un curandero a hacer una operación de corazón abierto, con todo respeto a los curanderos y con todo respeto a los A los cardiólogos, corazones a los abiertos. cirujanos. Sí. En Bueno, pocas Javier, palabras, en pocas palabras vamos a saltar de un desastre al otro. Javier, te agradezco mucho. Te envío un gran abrazo extensivo a todo tu equipo bien montado mirando a
y espero que nos veamos pronto. Vamos a ver cuándo voy a poder quitarme la cachucha de enfermero. Espero que pronto. No, no. Bueno, espero que así sea. Te mando un gran abrazo a tu papá, por favor. ¿Cómo no? Le deseamos lo mejor desde por acá y un saludo a tu audiencia también. Take care. Yo le digo, muchas gracias. Lo escucharon, amigas y amigos. Les recuerdo el número telefónico 786-825-7333 y colocan en este contenido, en el chat, la palabra consulta o la palabra asesoría y van a ser contactados directamente por el equipo de Javier Montano, director de Montano Miranda Law. Hoy hablamos sobre el Notice to Appear, NTA. ¿Ah? Dios mío, pero cómo hay dolores de cabeza. Yo no contaba con eso. La verdad, antes los temas, con todo lo que demandaran aplicación, encargarse, no despistarse, pero es que ahora es, óiganme, angustia tras angustia, tras angustia, tras angustia. ¿O no? ¿O no? Bueno, y los que tienen familiares aquí en los Estados Unidos, seguramente ellos habrán comentado con ustedes los pesares por los cuales han atravesado o por los cuales siguen atravesando. Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Amén. Chao.